Durante años creí en la idea de que mi cuerpo era simplemente el producto de mi ADN, una máquina biológica con partes fijas, condenada a repetir el mismo guión genético generación tras generación. Pero la ciencia y la experiencia me han mostrado algo completamente diferente y profundamente liberador. Lo que pienso, lo que siento y sobre todo lo que creo no se queda atrapado en mi mente. Se propaga como ondas invisibles, tocando cada célula, moldeando silenciosamente la forma en que mi cuerpo vive, sana o enferma. No se trata de un simple pensamiento positivo. Es una cuestión de bioquímica, física y energía. Una creencia no es solo una idea, es una señal que altera la expresión de mis genes, cambia la química de mi sangre y reorganiza la estructura de mi ADN. Es un código invisible pero increíblemente poderoso que dicta si mi cuerpo está en estado de defensa o de crecimiento. Y lo más controvertido de todo es que esta influencia no es algo raro ni excepcional. Sucede constantemente, me dé cuenta o no. Cada recuerdo que mantengo vivo, cada narrativa que repito mentalmente, está escribiendo nuevas instrucciones para mis células ahora mismo. El cuerpo está escuchando. Siempre. La recompensa de comprender esto es inmensa. No soy rehén de una biología heredada. Soy coautor de mi propia fisiología. Con cada creencia revisada, cada percepción reescrita, estoy literalmente rediseñando mi salud, mi energía e incluso mi longevidad. Y eso para mí lo cambia todo por completo. Siempre me ha fascinado darme cuenta de que nuestras células no son simples bloques biológicos inertes, son como pequeñas antenas que captan señales invisibles tanto del exterior como del interior. Cada pensamiento que tengo, cada emoción que dejo florecer, se traduce en un conjunto de señales químicas y electromagnéticas que recorren el cuerpo. Las células, como oyentes atentos, responden a esta orquesta silenciosa. Es casi como si la mente hablara un idioma que solo ellas entienden. Cuando comprendí esto por primera vez, no fue a través de la meditación trascendental ni de un texto filosófico. Fue observando a través de un microscopio cómo las membranas celulares reaccionaban a los cambios en el entorno. Cambiar la química fue como cambiar de emisora. La célula cambió su comportamiento inmediatamente. Y me di cuenta que la mente es el transmisor, que transmite constantemente. Si la señal es miedo, el cuerpo se apaga. Si es amor, el cuerpo se expande. Muchos creen que el ADN es la orden suprema, pero yo lo he visto más como un manual de instrucciones a la espera de órdenes. El verdadero conductor es el entorno, y para nosotros, los humanos, gran parte de ese entorno se crea a partir de nuestras propias creencias. Cuando pienso en algo repetidamente, no es solo psicológico, es una onda, una frecuencia que las células detectan e interpretan. El lenguaje que entienden no son palabras, sino señales bioquímicas y energéticas. Esto lo cambia todo porque no solo significa que lo que pienso influya en cómo me siento, significa que lo que creo determina célula a célula cómo mi cuerpo se organiza, se defiende o se cura. La creencia de incapacidad o enfermedad no se queda encerrada en la mente, viaja como un telegrama urgente a cada célula, moldeando su funcionamiento. Esta es la conversación secreta que ocurre ahora mismo en nuestro interior. Y ahí es cuando empiezo a preguntarme, si mis células siempre están escuchando, ¿qué tipo de mensajes les he estado transmitiendo a lo largo de los años? Puede que ni siquiera me dé cuenta, pero lo hacen, reaccionan, se adaptan y a veces se enferman. No por un defecto genético inevitable, sino por un diálogo interno que, sin darme cuenta, he aprendido a mantener y que puedo aprender a transformar. Con los años, me he dado cuenta de que las creencias no son solo ideas vagas que flotan en la mente. Son programas operativos que dictan cómo reacciona el cuerpo al mundo. Una creencia negativa, como «no puedo hacerlo», no solo se registra en el inconsciente, sino que se infiltra en el sistema endocrino, ajustando los niveles hormonales, modificando el flujo sanguíneo y alterando el comportamiento del sistema inmunitario. Es como si el cuerpo fuera un espejo químico de las historias que nos contamos. Cuando creo profundamente que estoy en peligro, aunque sea solo imaginario, mi cuerpo no distingue entre fantasía y realidad.
El hipotálamo envía señales, la glándula pituitaria responde y las glándulas suprarrenales inundan la sangre de cortisol y adrenalina. Es un mecanismo perfecto para enfrentarse a un león en la sabana, pero devastador cuando se desencadena día tras día por creencias limitantes. La química del estrés se convierte en el telón de fondo de mi biología. Lo más curioso es que también ocurre el proceso inverso. Cuando cultivo creencias de confianza, seguridad y amor, mi química interna cambia drásticamente. La oxitocina, la dopamina y la serotonina reemplazan las hormonas del miedo. Esto crea un entorno celular donde florecen la regeneración, la creatividad y la claridad mental. Es literalmente un cuerpo diferente, construido a partir de un conjunto de señales distinto. Pasé años creyendo que necesitaba cambiar el mundo exterior para mejorar mi salud. Pero descubrí que la clave estaba en reescribir mis creencias internas. Cambiar la narrativa cambia la química, y cambiar la química cambia el comportamiento celular. Es una cadena de eventos que comienza en la mente y termina moldeando el cuerpo físico. Y cuando me di cuenta de esto, empecé a preguntarme cuánto de nuestras enfermedades modernas son en realidad un reflejo químico de antiguos patrones mentales. Quizás lo que llamamos un problema físico sea a menudo un problema de programación. Y si esta programación puede cambiarse, la biología misma puede reinventarse. Fue mientras observaba cultivos celulares en el laboratorio que me di cuenta de algo que cambió por completo mi comprensión de la biología. Las células no funcionan igual en un entorno amenazante que en uno seguro. El miedo se contrae, el amor se expande. Y esto no es solo una metáfora poética, es literalmente lo que ocurre a nivel celular. Cuando un organismo percibe un peligro, se detienen todas las funciones relacionadas con el crecimiento y la curación. La prioridad se centra en la supervivencia inmediata. Esto significa que se dejan de lado procesos como la reparación del ADN, la regeneración celular y el fortalecimiento inmunitario. Es como si el cuerpo conservara recursos para la respuesta de lucha o huida. Esta es una respuesta útil a corto plazo, pero tóxica si se mantiene de forma crónica. En un estado de amor, y no me refiero solo al amor romántico, sino al amor como una profunda sensación de seguridad y conexión, el cuerpo hace lo contrario. Las hormonas y las señales moleculares generadas en esta vibración promueven la reparación del ADN, mejoran la expresión de genes relacionados con la salud y fortalecen el sistema inmunitario. Es como si el cuerpo comprendiera que es seguro invertir energía en el crecimiento y la renovación. Me di cuenta de que vivir con miedo no solo es emocionalmente incómodo, sino que es literalmente un sabotaje biológico. El miedo crónico crea un ambiente químico interno que debilita la base genética, acelerando el desgaste y el envejecimiento. E irónicamente, el peligro que alimenta este miedo a menudo no existe fuera de la mente. Se construye a partir de viejas creencias, traumas sin procesar y narrativas que se repiten una y otra vez. Lo más impresionante es que la misma fuerza que degrada el ADN puede utilizarse para fortalecerlo. Amor, gratitud, paz interior, todos estos estados son códigos bioquímicos que le dicen al cuerpo, es seguro vivir, es seguro crecer. Y en este entorno, la propia estructura genética responde con vitalidad. Es como si en lo más profundo de nuestra biología estuviéramos constantemente eligiendo, incluso sin darnos cuenta, entre la degeneración y la regeneración. Cuando aprendí que los genes no controlan nuestras vidas por completo, sentí que había encontrado una puerta secreta a la libertad. La antigua visión determinista sostenía que somos rehenes de nuestro ADN, pero la epigenética ha demostrado que es el entorno el que manda. ¿Y el detalle más fascinante? Este entorno incluye el universo interno que creamos con nuestras creencias, emociones y percepciones. En el laboratorio vi esto ocurrir innumerables veces. Cambié el medio alrededor de células idénticas y empezaron a comportarse de maneras completamente diferentes. Algunas prosperaron, otras se enfermaron, a pesar de tener exactamente el mismo código genético.
Fue en ese momento que comprendí, nuestros genes son como bombillas y nuestras percepciones como interruptores. Activan o desactivan la expresión genética. Este descubrimiento cambia radicalmente mi perspectiva sobre mi propia salud. Porque si el entorno interno, moldeado por pensamientos y sentimientos, influye en qué genes se activan, entonces cada creencia que cultivo es una orden para mi cuerpo. Una creencia empoderadora puede activar genes vinculados a la curación. Una creencia limitante puede activar defensas biológicas y programas de desgaste. Reprogramar el cuerpo, por lo tanto, no es solo cuestión de dieta, ejercicio o medicación. Se trata de alinear la mente con el estado biológico que quiero crear. Si quiero salud, necesito crear percepciones internas que transmitan seguridad, amor y propósito. Esto no es pensamiento mágico, es pura bioquímica influenciada por la conciencia. Y quizás lo más poderoso es saber que esta reprogramación no tiene fecha de caducidad. No importa mi edad ni mi historial genético. En el momento en que cambio mi percepción, envío nuevas instrucciones a cada célula. Es como si, en cualquier momento, pudiera rediseñar mi propio manual biológico. Siempre me ha parecido curioso cómo la ciencia convencional tiende a ignorar lo que no puede medir fácilmente. Durante mucho tiempo, hablar de campos de energía parecía dominio exclusivo de la espiritualidad. Pero al profundizar en mis estudios, me di cuenta de que la física cuántica y la biología celular se intersecan en este mismo punto. Cada pensamiento que tenemos es un patrón de energía, y esta energía interactúa con la materia, empezando por nuestros propios cuerpos. El cuerpo humano no es solo carne, huesos y órganos. Es también un campo electromagnético en constante vibración, emitido por cada célula y controlado por el corazón y el cerebro. Cuando modificamos la frecuencia de este campo, algo que ocurre al cambiar nuestras emociones y creencias, influimos en la comunicación y el funcionamiento de nuestras células. Es como afinar un instrumento. La música cambia al cambiar la vibración. En el laboratorio observé que células aisladas en placas de Petri respondían a señales electromagnéticas externas incluso sin contacto físico con la fuente. Esto significa que la comunicación en el cuerpo no solo se produce mediante hormonas o neurotransmisores, sino también mediante resonancia energética. Si un campo puede alterar el comportamiento de las células externas, imaginen el impacto que nuestro propio campo interno tiene en los billones de células que nos componen. Esta comprensión me hizo ver los pensamientos de una manera mucho más concreta. No son solo ideas abstractas, son patrones vibratorios que se propagan por todo el cuerpo y potencialmente más allá. Lo que pensamos y sentimos puede literalmente moldear la esencia misma de quiénes somos. Y cuando esto se aclara, resulta imposible ignorar que la clave para transformar el cuerpo puede residir en ajustar el campo energético que creamos a diario. Con cada emoción elegida, con cada narrativa interna repetida, estoy ajustando la frecuencia que rige mi propia biología. Uno de los descubrimientos más desconcertantes de mi viaje fue darme cuenta de que la mayor parte de mi vida no está gobernada por mi mente consciente, sino por mi inconsciente. Las investigaciones demuestran que aproximadamente el 95% del tiempo operamos en piloto automático, repitiendo patrones aprendidos mucho antes de ser conscientes de ellos. Esto significa que gran parte de mi biología está controlada por programas que ni siquiera recuerdo haber instalado. Estos programas no son solo recuerdos o hábitos, son guiones emocionales y perceptivos profundamente grabados que determinan cómo interpreto el mundo y cómo mi cuerpo responde a cada situación. Si de niño aprendí que el mundo es peligroso, este programa puede mantener mi sistema de alerta activado constantemente incluso cuando no hay una amenaza real. Lo más sorprendente es que estos patrones inconscientes influyen no solo en mis pensamientos, sino también en la química de mi cuerpo. Un programa basado en el miedo mantiene las hormonas del estrés circulando a niveles altos, mientras que un programa basado en la confianza genera señales bioquímicas que promueven la sanación. Es como si el cuerpo fuera un reflejo constante de lo que sucede tras bambalinas en la mente. Me di cuenta de que simplemente cambiar los pensamientos conscientes es como cambiar el papel tapiz de una casa mientras los cimientos siguen siendo frágiles.
El verdadero trabajo reside en acceder y reescribir los programas que operan a nivel inconsciente. Esto puede lograrse mediante técnicas específicas, como la reprogramación mental, la hipnosis o experiencias profundas que crean nuevos patrones emocionales y perceptivos. Y cuando estos programas cambian, el efecto en la biología es inmediato y profundo. Es como si el cuerpo recibiera un nuevo software, con comandos completamente diferentes. En ese momento, la vida deja de ser un ciclo repetitivo de respuestas automáticas y se convierte en un espacio abierto para crear salud, vitalidad y nuevas posibilidades. Con el tiempo, me he dado cuenta de que cada creencia que tengo es en realidad una historia que me cuento sobre quién soy y cómo funciona el mundo. Estas historias son como guiones que mi cuerpo lee y transforma en acción biológica. Una narrativa de fragilidad y limitación envía señales de defensa a las células. Una narrativa de fortaleza y posibilidad envía señales de expansión y crecimiento. Es curioso pensar que pasamos gran parte de nuestra vida cargando con historias que ni siquiera son nuestras. Muchos provienen de nuestros padres, nuestra cultura, nuestra religión o experiencias pasadas que cristalizamos como verdades absolutas. Sin embargo, el cuerpo no distingue si la historia es verdadera o no, simplemente responde a lo que creemos. Cuando comencé a cambiar mis historias internas, ocurrió algo profundo. No fue un cambio mágico, sino un proceso de repetición y constancia. Necesitaba sentir la nueva historia en mi cuerpo, no solo pensarla. Empecé a usar imágenes mentales vívidas, palabras poderosas y emociones coherentes para crear una experiencia interior más real que el guión anterior. Y la biología respondió. Mis células comenzaron a operar desde este nuevo estado, activando respuestas químicas y energéticas alineadas con la nueva narrativa. Fue como reescribir, en la práctica, las instrucciones que mi cuerpo seguía a diario. Con cada nueva historia fortalecida, emergía un nuevo patrón biológico. Me di cuenta de que no se trata solo de reemplazar una creencia negativa por una positiva. Se trata de crear una historia tan vívida, tan cargada de emociones, que se convierta en la experiencia dominante en mi mente y, por lo tanto, en mi cuerpo. Es en este punto que la biología comienza a reconstruirse de adentro hacia afuera de forma natural y sostenible. Al principio, creía que para cambiar mi cuerpo necesitaba realizar transformaciones enormes y radicales. Pero la biología me mostró que pequeños cambios internos pueden tener efectos sorprendentes. Una sola creencia, revisada y reemplazada por algo más acorde con el bienestar, puede desencadenar un efecto dominó en todo el cuerpo. Esto sucede porque nuestras creencias no actúan de forma aislada. Forman una red interconectada, donde un cambio en un punto altera la tensión de toda la estructura. Cuando una creencia temerosa se disuelve, el cuerpo deja de enviar señales de alerta crónica. El sistema nervioso se relaja, la producción de hormonas del estrés disminuye y de repente los procesos de sanación y regeneración que antes estaban bloqueados vuelven a funcionar. El efecto es multiplicativo. Un pequeño cambio químico provocado por un nuevo patrón de pensamiento puede mejorar el sueño, lo que a su vez fortalece el sistema inmunitario, lo que a su vez aumenta la energía y a su vez fomenta hábitos más saludables. Es como empujar la primera ficha de dominó y ver caer toda la fila. En última instancia, es casi imposible predecir la magnitud de una transformación iniciada por un simple cambio de creencias. A veces, algo que parece pequeño, como creer que es posible vivir sin dolor o que es seguro relajarse, abre el camino a mejoras físicas y emocionales que parecían inalcanzables. Y eso es lo que me fascina. La biología siempre está lista para reorganizarse hacia el equilibrio, siempre que reciba las señales adecuadas. Y estas señales comienzan en la mente, en las historias que elijo alimentar y en las percepciones que cultivo, día tras día. En el fondo, cada célula de mi cuerpo es como un oyente atento, esperando mis instrucciones más íntimas. Y estas instrucciones no provienen del mundo exterior, sino de las historias que elijo mantener vivas en mi interior. Cuando comprendí que las creencias no son solo pensamientos, sino señales biológicas capaces de cambiar mi genética, me di cuenta de que tengo mucho más poder sobre mi cuerpo del que jamás imaginé. Quizá la frase que mejor lo resume todo es:
El cuerpo siempre está escuchando lo que la mente cree. Es una verdad sencilla pero capaz de transformar por completo nuestra forma de vivir.